Buenas tardes, es un gusto participar de este evento nacional e internacional de Psicología de Perú. Y hoy quiero hablar un poco sobre lo que se vive en el contexto de la pandemia, las violencias que estamos viviendo y por qué estamos viviendo estas formas de violencia. Podemos observar que el contexto de la pandemia nos tocó a todos, a todo el mundo, a todas las poblaciones, a todos los continentes. La pandemia afectó a todas nuestras vidas y ha producido cambios en nuestro modo de vivir y en nuestro modo de relacionarnos y nuestro modo de educarnos y producirnos y trabajarnos. Así que tuvimos que insertar en nuestras prácticas y en nuestras actividades los cuidados más intensos de higiene, con lavar las manos, cómo se lava el cuerpo, dónde se quitan los zapatos cuando se sale a la calle, cómo se hace la higiene de los alimentos, pasamos a usar las mascarillas. Muchos cambios se produjeron en nuestra manera de cuidarnos y de cuidar de las personas. En la familia se intensificó el cuidado con los viejos porque son más susceptibles, se intensificaron las maneras de cuidado colectivo dentro de la familia y muchas veces dentro de un barrio, de un conjunto de residencias. El contexto de la pandemia nos pone la realidad del aislamiento social. Estamos, los que podemos, aislados en nuestras casas, en nuestras habitaciones. No podemos desplazarnos, no podemos viajar, no podemos visitar a las personas queridas. Muchos tenemos familiares que están lejos. Estamos lejos. No podemos ir a verlos. Ellos no pueden venir a vernos. Muchas veces son nuestros padres o nuestros hijos. O às vezes son nuestros amigos queridos. Estamos lejos de muchas personas a quien extrañamos. Queremos estar cerca, queremos saber si están bien. Nos desesperamos cuando se enferman. Esto nos produce un sentimiento muy difícil de lidar, de tratar con este sentimiento. Porque nuestros afectos están subordinados a una situación de contención. Y si no dejamos de amar, no dejamos de querer, no dejamos de sentir la falta de las personas, tenemos que hacer todo distantes. Estamos viviendo en nuestras casas la situación de la convivencia continua. Las parejas, las familias, los padres, madres, sus hijos, los abuelos, estamos juntos todo el tiempo. No tenemos el recurso de estar un poco juntos y un poco en el trabajo, en la escuela, en las actividades de recreación, en los paseos, con los amigos,
los niños y las niñas con sus amigos en los juguetes, en la calle o donde sea. No tenemos en este momento este recurso, estamos juntos. Y a veces no es fácil, no es nada fácil. Convivir es bueno, es una necesidad de lo humano, pero esta convivencia todo el tiempo juntos, sin que se pueda ventilar las ideas y las relaciones, no es fácil. Y así estamos, y así estamos. Muchos están viviendo la situación del desempleo. Muchas empresas, muchas tiendas cerraron las puertas. No tienen a quién vender, no tienen por qué producir tanto. Y eso genera desempleo. Además, porque el capital y los capitalistas nunca, jamás quieren perder. Si van a conservar alguna cosa, van a conservar su patrimonio, sus límites de lucro, de ganancia. No van a perder los que tienen, los que son los dueños del capital, los dueños de las empresas, no quieren perder. Así que transfieren para los trabajadores las pérdidas. Y esto genera desempleo. Y el desempleo genera desespero, desesperanza. Genera situaciones de hambre, de miserabilidad, de pérdida de la casa, de todo lo que se pueda disponer para mantener mínimamente la vida. El desempleo no es una consecuencia de la pandemia. El desempleo que ya estaba instalado es una consecuencia del capitalismo y del capitalismo en su versión más cruel, más salvaje. Y se intensifica en la pandemia. Y esto dificulta la vida. Y por consecuencia dificulta a las relaciones. Estamos viviendo la falta de la escuela. Las niñas, niños jóvenes no pueden ir a la escuela. La escuela está viniendo por intermedio de las redes de internet. La escuela invade la vida de la familia. Invade a la casa de manera remota. Pero eso no es fácil. No es fácil para los profesores y profesoras enseñar de manera remota. Es una experiencia reciente, muy nueva, muy inesperada en la vida de la mayoría. Y no es fácil para las familias, para las niñas, los niños, los jóvenes, que tienen también que adaptarse a esta manera de aprender. Unos dicen, pero los niños ya han nacido en esta era de la tecnología, ya saben todo, pero no todo de todas las cosas. Pueden saber bien cómo navegar en la red, pueden saber los juguetes, pero aprender los contenidos escolares con sus dificultades, con su necesidad de apoyo, no es tan simple, no es tan fácil. Y esas tareas se transfieren como una responsabilidad de la familia, que muchas veces no tiene condición de ayudar. Y eso crea
conflictos, frustración. No tenemos la recreación como teníamos. Ella no se puede realizar. No se puede ir a una playa, a la plaza, a estar con los amigos, en un bar, en la calle, a visitar los amigos, a cenar juntos. Los niños no pueden estar en la calle o en un patio con otros niños. La recreación está cindida, no podemos hacer viajes de turismo. Esto también no es fácil. Y estamos viviendo la proximidad y la concretud de la enfermedad y de la muerte. Cada día más personas en todo el mundo están enfermas por la COVID-19. Cada día más personas. Es como si la enfermedad estuviera batiendo, llamando en nuestra puerta. En la puerta de las personas que amamos. Y la muerte es una realidad que se acerca. Estamos perdiendo gente en todo el mundo. Brasil y México son, después de los Estados Unidos, son los países que más tienen estadísticas de muerte por la COVID-19. Así que la muerte está siendo parte de nuestra vida, de nuestras conversaciones. Casi todo el día recibimos la noticia, la información de la muerte de una persona que conocemos. Todos esos elementos hacen parte hoy de nuestra existencia, de nuestra realidad. Y decimos por esto, esta figura, que estamos todos dentro de un mar revuelto. Estamos en un mar revuelto, en un océano revuelto. Pero no estamos todos en el mismo barco. Si hay personas que están en este mar revuelto en un navío, en un grande transatlántico, hay personas que siquiera tienen un barco, que siquiera tienen cómo navegar en este mar revuelto. Si la pandemia es democrática en la manera como nos atinge, la salud, las medidas de salud no son democráticas, son desiguales. Así que un punto que tenemos que poner atención es en la desigualdad. Hay un error aquí, falta una letra. Es en la desigualdad. Vivimos sobre condiciones sociales y económicas que no son las mismas para todos. Hay los que pueden quedarse en su casa, los que pueden estar aislados y que pueden estar aislados conservando sus empleos, sus ganancias, que pueden estar cuidándose de la manera adecuada, pero hay los que no pueden protegerse, los que tienen que salir al trabajo para poder sobrevivir, para comer, para tener cosas para comer. Hay los que no tienen casa. Hay los que viven en habitaciones muy precarias, que no tienen agua. Por tanto, la pandemia pone a muestra de manera muy extrema las desigualdades. No estamos todos igualmente protegidos. Hay los que se contaminan y hay los que mueren. Las estadísticas
en Brasil muestran que la mayoría de los índices de contaminación está en la clase media y en la clase alta. Pero la mayoría de los índices de muerte está en la clase baja. ¿Por qué? Porque las condiciones de cuidados, de sobrevida, de alimentación, de adquisición de medicamentos, de asistencia médica, asistencia de salud adecuadas, no son las mismas. Y mientras unos tienen, cuando se contaminan, tienen atención inmediata, otros esperan en las filas de la asistencia. Hay los que tienen, por tanto, acceso a la salud y los que no tienen, que no reciben la atención de políticas públicas de salud necesarias, adecuadas. Eso es el caso de Brasil, pero no es solo el caso de Brasil. Hay los que pueden estudiar a distancia y hay los que se quedan atrás. Hay los que tienen los computadores, la internet de calidad, en que la familia tiene un computador por cada persona. Pero hay familias que no tienen computador, a veces tienen un celular para toda la familia y todos tienen que utilizar casi al mismo tiempo. No tienen buen acceso a la internet. Por tanto, unas están estudiando con todas las dificultades, pero están, y otros no. Están siendo dejados para atrás. Después pensaremos en ello. Esa es una realidad de muchos de nuestros países. Y esto frustra a los niños. Ellos quieren la escuela, quieren los amigos, los niños, los adolescentes. En Brasil decimos que jamás los profesores fueron percibidos como tan necesarios. Pero los profesores siguen no siendo valorados como deberían. En este contexto de las desigualdades, vamos a encontrar un fenómeno que es la ampliación de las violencias. Nosotros en el inicio de la pandemia escuchábamos las personas que decían, después que pase la pandemia, la humanidad será mejor. En verdad, no lo creo. Porque ahora que estamos en la pandemia, estamos en el mar revuelto, no somos capaces de darnos las manos. En este contexto del sufrimiento, se incrementan las violencias. ¿Cómo vamos a salir mejores si no somos mejores ahora? No estamos mejores ahora. Y los datos muestran que de cierta manera estamos peores. Se incrementa la violencia contra las mujeres. En Colombia se creció en 50% el índice de violencia contra las mujeres. En Venezuela, 65%. En El Salvador y Honduras, 30%. En Brasil, 38%. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud, del mapa de la violencia. La violencia contra las mujeres está ampliando. Esa es una realidad. Las mujeres en sus casas no están seguras. No están seguras.
y muchas están sob amenaza, sob violencia. Eso es una realidad. ¿Cómo vamos a ser mejores? Hay una otra realidad que es la muerte de negros e indígenas en el contexto de la pandemia. En Chicago, se amplió en 68% el índice de violencia contra negras y negros. Eso es demasiado. En Brasil, se amplió en 55% el índice de muerte de personas negras. En Chile, se observa ahora el fenómeno de la violencia contra los inmigrantes negros. Se observa de manera muy cabal la violencia y abandono contra pueblos indígenas en nuestra América. El caso de Brasil es cruel. El gobierno brasileño, el presidente brasileño, ha prohibido el Ministerio de Salud y de Asistencia Social de enviar agua para comunidades indígenas, de enviar álcool para la protección de las manos y de los objetos. Eso es genocidio. Eso es genocidio. En este contexto de la pandemia se están invadindo tierras indígenas y de remanescentes de quilombolas, remanescentes de escravizados que construyeron los quilombos, las resistencias. Se están invadiendo, se están matando en el contexto de la pandemia, de la misma manera que se está poniendo fuego en la floresta amazónica. Y eso todos lo sabemos. Y no solo mueren los árboles, no solo mueren los animales, mueren las personas que allí viven. Por tanto, vivimos en un contexto de muertes que están más allá de la pandemia. Yo estoy cierta que no nos olvidamos de la muerte de Floyd en Estados Unidos, George Floyd, que ha sido asesinado por un policial. Esta escena se fue hacia todo el mundo. En Brasil, en la semana pasada, un hombre negro fue asesinado en un mercado. Él fue muerto a golpeos por los seguranzas del mercado. Y esta escena también se difundió para todo el país y el mundo. No vamos a esquecer sus nombres, George Floyd y el brasileño João Alberto. Y hay mujeres siendo asesinadas y golpeadas todos los días. Y ni siquiera sabemos sus nombres. Ni siquiera recordamos sus nombres. Son mujeres que se mueren todos los días. Y esto está aumentando en la pandemia. Son mujeres anónimas, asesinadas, golpeadas, violadas. Esta es la realidad de nuestra pandemia. Bien, ¿y qué tipos de violencia tenemos observado? Podemos hablar de las más obvias, los asesinatos, Ellos son divulgados en la prensa, hablamos de esos asesinatos.
sabemos que estão ocorrendo, sabemos que ocorrem e que se ampliam neste contexto. Eles se tornaram parte de nosso cotidiano. Isto é gravíssimo. Gravíssimo. Também são mais evidentes as agressões, os golpeos, as formas de puxar o pelo, de chutar, não sei como se diz em espanhol chutar, pero há muitas formas de golpear as pessoas e elas estão ocorrendo. E quem são as pessoas que são golpeadas na casa? São as mulheres e são os niños. Essa é uma realidade. La casa é um lugar, mulheres e niños estão expostos à possibilidade de los golpeos e de la violação. Esta é uma outra forma de agressão, e a violação se está também crescendo em nossos países. Em Brasil, a cada 9 minutos, uma mulher é violada. E, em grande parte, esta violação ocorre dentro de sua própria casa, assim como as niñas, que em maior frequência são violadas em sua própria casa por padre, padrasto, tio, abuelo ou amigo da família. Essas formas de violência se estão ampliando, mas há outras. O abandono é uma forma de violência. No cuidar, abandonar a las pessoas que mais necessitam a sua própria suerte, no garantizar as condições mínimas para que sobrevivam. Isto se passa com os indígenas, isto se passa com pueblos negros, isto se passa com os pobres que estão na calle, os pobres adultos e os pobres niños. Isto se passa com campesinos. Se abandona. Uma outra maneira de violência é o descaso, é não se importar. É dizer que não passa nada, isso não é tão grave, isso não é como se diz. Isto foi e é o discurso de Trump, que bueno que não foi eleito. Os estadunidenses estão de felicitações porque lo quitaram, pero esse é o discurso de Trump. Não passa nada, não é tão grave. Eu me contaminei, aqui estou, bueno e saudável. Este é o mesmo discurso de Bolsonaro em Brasil. Mas nada, é uma gripecita, é um pequeno resfriadito. Estas coisas da prensa, estas coisas da esquerda, da oposição, o descaso é negação. E este descaso, este negacionismo, é uma forma de violência. El não cuidar de muitos governantes, não só nos Estados Unidos, nem só em Brasil, é não cuidar. E não cuidar é uma maneira de violência. O descaso de las personas, a irresponsabilidade de los que nos importan, de los que salen a las casas, a los bares, que no usan las mascarillas, que llenan las tiendas, que hacen fiestas.
Esto es un descaso asesino, porque no pone solamente sus propias vidas en riesgo, ponen la vida de todos. Eso es descaso. Hay la violencia de la exclusión, de las medidas de protección que llegan a unos, pero no llegan a todos. Cuando se excluye de muchos la posibilidad de cuidarse y de tener los beneficios necesarios de salud. Ya sabemos, nosotros ya sabemos por los periódicos, las noticias, que la vacuna va a llegar primero en Europa y Estados Unidos. Ya sabemos. Va a llegar primero en nuestros países, en los grandes centros, los estados más ricos, las provincias más ricas. Ya sabemos que no hay previsión de cuándo la vacuna va a llegar a África. La manera de distribución de la vacuna, mientras que se espera que va a llegar a todos, no va a llegar a todos al mismo tiempo. Y va a llegar primero a los imperios, a los europeos y los estadounidenses. Ya lo sabemos, ya se anuncia. Europa ya dice que en diciembre van a tener la vacuna. Y acá, en América Latina y Caribe y África, no sabemos cuándo. Pero esperamos que nos llegue. Esto es una dimensión violenta de la exclusión. Es violento. Hay la violencia que es simbólica. Simbólica. Desde que empezó la pandemia, yo tengo seguido lo que se habla a respecto de las personas y yo he percibido que hay un discurso de desprecio a los viejos. Hay un discurso de las personas más jóvenes que dice, bien, pero la pandemia, la COVID-19, va a matar a los viejos. Y entonces eso no es un gran problema. ¿Por qué no es un gran problema? ¿Se puede matar a los viejos y no hay problema? Eso es una manera de violencia simbólica. Ah, pero esto toca a los viejos. Eso es una violencia. Y si así se comprende los viejos como descartable, como algo que se puede tirar a la basura, ¿cómo vamos a tratarlos? La violencia simbólica también se dirige a los niños y niñas. En la dificultad de la convivencia continua en la casa, se empieza a crear maneras despreciables de mencionar y de referirse a los niños. En Brasil se dice los pandemonios. Los pandemonios, ¿quién son los pandemonios? Las chicas, los chicos que están en la casa, que quieren jugar, que quieren reírse, que quieren gritar, que quieren correr, que quieren lo que quieren los niños. Los jóvenes que quieren escuchar sus músicas más alto. Y creamos una nomenclatura, una nomeación que es simbólicamente violenta, los pandemonios. A nadie lo quiere un demonio, un pandemonio. Entonces, creamos maneras de violencia simbólica. Violencia simbólica contra los que están siendo muertos. Si un negro
é assassinado por la violência policial, se buscam as justificativas para a violência. Se diz, pero este negro não estava trabalhando, pero este negro esto, pero este negro, pero não se pone atenção a la violência mesma, a la agressão mesma, não se pone atenção. Se uma mulher é golpeada em sua casa, se disse, pero que ha hecho esta mulher para irritar a su companheiro, para deixá-lo enfurecido? Que hace esta mulher? Que errores comete esta mulher que justifique o erro do homem? Isto é violência simbólica. Se uma mulher é violada, estuprada, se diz, pero mira que sus vestes, su manera de vestirse, de trabajarse, não são adequadas. Em Brasil se diz, estava pedindo, estava solicitando, queria ser estuprada. Esta é violência simbólica e que está presente neste contexto da pandemia. Se diz que neste contexto as mulheres têm que ser mais compreensivas com seus homens, mais suaves, poner-se mais encantadoras, como se não tivessem elas mesmas seus medos, suas inseguranças e seus momentos de irritar-se. Essa é violência simbólica. Se disse que, bueno, se vão a morir os pobres, os negros, os indígenas. Menos mal, porque vão a ser menos miseráveis para cuidarmos. Isto circula nas comunicações e isto é violência. E há a violência do trabalho. Estamos sobrecargados, estamos vivendo 24 horas de trabalho todos os dias da semana. Vivimos o sobretrabalho e o sobretrabalho recai de maneira mais intensa sobre as mulheres. E mais sobre as mulheres da classe trabalhadora, e entre elas, muitas são as mulheres negras. Temos que cuidar de nossa família, nossa casa e nosso trabalho assalariado. Temos que cuidar de todo e dar conta de todo. E isto, a maneira de capturarnos, é o discurso de, miren que esta mulher é tão buena que é capaz de fazer seu trabalho com sueldo e cuidar da família, cuidar da casa, que sua casa está limpa. Pero, como está esta mulher? E por que sua obrigação exclusiva e não compartida? Essa é violência e nos está matando de trabalhar. Nos está sugando nossas forças. Bien. E por que a violência como resposta? Por que se amplia a violência? Estamos vivendo em um contexto de medo, isso é real. E de frustração, porque também é real. Não podemos fazer muitas coisas, não podemos realizar muitos de nossos planos, para muitos não se pode comer, não se pode ter o mínimo de condições. E isto se está relacionando e está generando fenômenos e episódios de violência cada vez maiores. Então, estamos criando um vínculo, um ciclo de medo, frustração, violência, que genera mais medo, mais frustração, mais violência. E sobre quem recai este ciclo frustração-violência?
esta roda, esta engrenaje sobre, por general, sobre las mujeres, sobre los negros, los indígenas y sobre los niños. ¿Y por qué sobre nosotros? Porque en nuestras culturas, las culturas que fueron impuestas y construidas bajo el modelo europeo colonizador, el humano pleno, el modelo de humano pleno es el hombre blanco y por tanto es resistir. No podemos conformarnos con él, con este fenómeno, con esta situación. Denunciar, exigir justicia y luchar por justicia. Luchar para que se rompa esta engrenaje, este ciclo. No naturalizar, no culpar a las víctimas. No es natural. No es natural en el contexto de sufrimiento tirar y poner en el otro toda nuestra frustración. Eso no es natural, es social, es aprendido. Este sentirse superior que permite a uno lesar al otro, ferir al otro, matar, no es natural, es aprendido. Tenemos que juntarnos, construir colectivos en la diferencia. Los colectivos, tenemos que estar juntos, pero no podemos apagar que somos diferentes, tenemos que incluir las diferencias. Si yo hablo de mujeres, tengo que reconocer que somos mujeres distintas y que todas las mujeres deben ser dignas de derechos, las mujeres blancas, negras, indígenas, pobres, ricas, urbanas, campesinas. Si somos trabajadoras y trabajadores, tenemos que ser trabajadores y trabajadoras en la diferencia, blancos, negros, de la ciudad, del campo, jóvenes, viejos. Tenemos que juntarnos respetándonos y a nuestras diferencias. Y el tercer punto, educar, educar y educar. La manera de hacer frente a una cultura racista, machista, homofóbica, es a medio y largo tiempo la educación antirracista, la educación para el respeto a todos y todos, todas y todos, para que todas y todas puedan sentirse personas humanas enteras y puedan ser tratadas como personas humanas enteras. Yo creo que por acá termino. Agradezco muchísimo su atención. Espero tener contribuido con nuestras reflexiones desde el punto de vista de la psicología social. Y acá está mi correo para las personas que quieran contactarme para dialogarnos. Muchas gracias. Bueno, y viendo que no hay preguntas, agradecerle mucho por esta conferencia tan interesante, el tema de racismo, machismo, violencias cotidianas y pandemia. Es un tema que abarca a muchísimas personas y es bueno, pues muy interesante y en verdad esperamos tenerla en otra oportunidad en un congreso futuro. Yo no estoy viendo si hay preguntas, si hay comentarios.
Si hay, estoy disponible para responderlos. No, sí, bueno, no hay preguntas, hay comentarios de que es muy cierto sobre que no se debe culpar a la víctima cuando hay algún tipo de violencia, ¿no? Que generalmente se trata de eximir la culpa del agresor y es por eso que muchas víctimas a veces callan o no quieren hablar, ¿no? Me Sí. están diciendo, ¿qué opina usted sobre la violencia que se da en la sociedad peruana? Mira, yo no puedo opinar específicamente sobre la violencia que hay en la sociedad peruana, porque no es una realidad que yo estoy estudiando en este momento. La sociedad peruana, como parte del contexto latinoamericano, y así puedo hablar de una manera más general, también ella reproduce las formas de violencia que se observan en todos los países de América Latina. Las violencias contra las mujeres y las violencias contra algunos pueblos indígenas. Esta forma de violencia se pasa en América Latina y también se observa en Perú. Pero yo no tengo la permisión académica para hacer un análisis más específica porque no estoy estudiando. Y así que no me arriesgo a dar una opinión que no sería apoyada por estudios y aprofundamientos. Bueno, sí, hay otra pregunta que es, ¿qué hacer si la violencia está normalizada o aceptada? Sí, ¿qué hacer si la violencia está normalizada? La primera cosa es comprender que este proceso de normalización de la violencia es histórico, es cultural y por tanto no es parte intrínseca del ser humano y de nuestra subjetividad. No nace con las personas. Se aprende en la vida, en la cultura, en la educación familiar, escolar, la educación de las medias. La violencia se aprende y si se aprende, se puede cambiar. ¿Y cómo se cambia? Se empieza con la educación dentro de la familia. Se puede educar para el respeto. Se puede educar con el ejemplo de respeto. No es solo hablar, pero es tener una manera de comportarse que es coherente con lo que se dice. Y la educación escolar. Yo tengo certeza que una de las vías más importantes es la educación escolar, donde se puede construir perspectivas de no violencia. Ahí se puede construir. En la formación profesional se puede construir perspectivas de formación superior y ahí se incluye la psicología, una formación que atente para su compromiso con la no reproducción de la violencia, con la educación y la formación para la violencia. Y también la educación comunitaria. Las formas que podemos impulsionar de relaciones dentro de las comunidades, relaciones de respeto, de compartir y de construir modelos de relación que rompan con este modelo violento, con este modelo jerárquico. Creo que el camino es la educación.